Hola Juan, bienvenido a un podcast sobre Bitcoin. Muy buenas. Muchas gracias por No, la gracias a ti invitación. por dedicar un rato a estar aquí conmigo y con la audiencia hablando de algunos temas. El principal es el que me llevó a encontrarte y escribirte para traerte al podcast. Es un artículo que publicaste hace poco sobre el Fondo Monetario Internacional. Este tema es uno que ha salido mucho en el sector, digamos, de la gente que se interesa por las cuestiones de Bitcoin, porque bueno, el FMI y el Banco Mundial tienen un impacto en lo que es la financiación de países denominados, no sé, en vías de desarrollo, que desde el punto de vista de los bitcoiners o más libertarios, podemos meter un poco a los dos en el mismo saco, no es del todo adecuado. Y bueno, en tu artículo explicabas un poco algunas de las carencias, digamos, de las políticas del FMI y del Banco Mundial, así que ese es el principal tema, pero luego vi que tenías un montón de libros, artículos y demás, lo cual me ha tenido un par de semanas ahí explorando. Así que, si te parece, bueno, preséntate a la audiencia y luego entramos al tema del FMI. Bueno, pues yo soy Juan Torre López, soy catedrático de Economía Aplicada. He sido profesor en la Universidad de Granada, en la de Málaga. Ahora estoy en Sevilla desde 2018 y poco más. Me dedico a tratar de devolver a la sociedad lo que la sociedad me dio cuando estudié el bachiller y luego la carrera con becas. Modestamente, lo que me gusta es enseñar lo poco que yo pueda saber. Lo puedo hacer con mucha libertad porque tuve la suerte de ser primero profesor adjunto y luego catedrático muy joven, y por lo tanto pues no he tenido la presión, digámoslo así, de tener que estar eh, sujetándome a los corsés que a veces la vida académica establece. De hecho, he sido muy libre, he sido quizá un verso suelto. Me gusta más la publicación de libros que la de artículos especializados, porque me gusta mucho la divulgación, me gusta enseñar economía a quien todavía no sabe economía. Y bueno, poco más. Tengo 3 hijos, son maravillosos, 2 hijas y un hijo. Sí, Y la cuestión de la docencia o, como has comentado, la cuestión de la divulgación, pues, como puedes imaginar, a mí también me interesa y creo que es importante. Has dicho que específicamente estabas en economía aplicada. ¿Eso en qué se diferencia de la economía que, digamos, no sea aplicada? bueno, es una categoría en realidad administrativa porque en la Universidad Española los profesores estamos adscritos a lo que se llaman áreas de conocimiento, y entonces en el ámbito de la economía pues hay un área de conocimiento que es la economía aplicada, que es más general, porque dentro de ella pues está eh, la política económica, la hacienda pública, la economía, digamos, centrada en el territorio, en la economía nacional, pero, por ejemplo, también teoría económica en mi departamento, o sea, y luego hay otra área de análisis económico más centrada en un análisis, como su propio nombre indica, un poco más teórico, más de teoría de la economía, y alguna otra de métodos cuantitativos, ¿no? O sea, son categorías administrativas que recogen pues campos del saber, dentro de los cuales lógicamente pues hay a su vez bastantes diferencias y diferentes Otra cosa que has especialidades. comentado que me ha parecido interesante es eso que decías bueno, de que es un verso suelto, ¿no? Tienes esa capacidad de poder escribir un poco de lo que estimes conveniente y de la forma que estimes conveniente. Eso es un tema que ha salido también a veces en este podcast, lo del tema de, eh, digamos, la presión académica, ¿no? Lo de la presión por publicar o morir y luego el qué tipo de papers o artículos se publican y demás. Eso, desde tu punto de vista,
¿Tú crees que existe cierta libertad dentro de los académicos para escribir un poco de lo que quieran o crees, como has ido apuntando un poco, que se encuentran de alguna manera encorsetados a tener que escribir de una serie de cosas? Libertad la hay, lo que pasa es que sí es verdad que para hacer carrera académica hoy día hay que ir superando una serie de pruebas, de acreditaciones, que básicamente se fundamentan en la publicación de artículos en revistas indexadas, es decir, en revistas que forman parte del circuito de las grandes publicaciones. Entonces, eso obliga a tener un gran número de publicaciones y lleva a que muchas personas, muchos colegas, pues para poder estar acreditados tengan que centrarse, como acaba de decir, en publicar, publicar, publicar y publicar. Y claro, eso es un incentivo a veces muy peligroso porque primero se publica con un determinado estilo, son artículos muy cortos, con una forma perfectamente especificada. Eh, eh, y se crean también pues incentivos pues para buscar rentas, ¿no? O sea, lo que interesa es tener muchos artículos y entonces pues a veces lo importante es más la cantidad que la calidad. Y creo que se ha perdido esa capacidad que yo creo que era intrínseca a un buen académico, que era su capacidad de elaborar monografías, de elaborar ensayos, de elaborar obras, digamos, de profundidad, de arraigo, de, de doctrina, de pensamiento, de reflexión, que llevan tiempo y que lógicamente hoy en la dinámica que se ha establecido para poder ser acreditado como profesor o profesora en las universidades no compensa. O sea, es que en este tipo de evaluaciones escribir libros no ni siquiera se evalúa. O sea, es que no, ya puedes escribir un bestseller que cambie el modo de pensar, que apenas te lo van a tener presente, ¿no? Entonces, claro, incluso las tesis doctorales, ¿no? Que la tesis doctoral era ese momento iniciático en el que quienes pensábamos luego ser académicos, pues nos enfrentábamos a un trabajo monográfico, innovador, que nos obligaba a desarrollar aprender y a desarrollar metodología, a leer mucho, a conocer diferentes enfoques, a escribir cientos de páginas con coherencia, pues ahora se puede sustituir por hacer una suma de diferentes artículos en revistas especializadas. Yo a veces he estado en tribunales en los que se han presentado tesis doctorales con un elenco de artículos, con una suma de artículos que incluso casi ni Un tenían que ver uno metaanálisis que con el llaman hoy otro. día, ¿no? Entonces, sí, entonces, no, ni siquiera eso. Es eh, 4 o 5 artículos buenos en su campo, en su factura, pero que no permiten conocer hasta qué punto, no permiten, lo primero, desarrollar en quien hace esa tesis doctoral, eso que digo, ¿no? El enfrentarse a un tema, desmenuzarlo y convertirse en un conocedor profundo de un asunto del campo científico, porque de entrada, pues ya se va hacia una especialización que a veces no es del todo ancha y larga de miras, ¿no? Y si a eso se añade que, como muchas veces se ha puesto de relieve con estudios también científicos, pues el funcionamiento de esta revista donde se publica es simple y llanamente un negocio mercantil, pues entonces los incentivos perversos son realmente abundantes. Yo no lo digo por criticar, ¿no? Pero eh, estamos viendo a nuestro alrededor, en la comunidad, por lo menos académica, de mi entorno,
pues a académicos, a personas que sí, que tienen una cantidad impresionante de publicaciones sobre un mismo tema, son variantes de las variaciones de lo que ha variado, pero que son incapaces de hacerte un comentario sobre lo que está ocurriendo, que no tienen ni siquiera cultura, no ya económica, sino esa cultura que da el leer más allá del tema súper, mega, hiper específico en el que te has especializado para producir un específico y especializado tipo de producción científica. Yo creo que eso es una cosa negativa. Pero, en fin, en mi opinión, y no quiero que esto pueda... A mí me critican mucho, a mí hay gente que me dice, es que este tipo no sabe nada, pero este si fuera ayudante no pasaría ni una acreditación de ayudante doctor. Y ciertamente es así porque yo me he dedicado a otra cosa, no tengo culpa de tener la edad que tengo y de haber tenido la trayectoria que he tenido, ¿no? Pero la obra que yo tengo, pues efectivamente, no sé ni siquiera los libros que he escrito, algunos ahora me acaban de traducir Econofakes al japonés, pero eso hubiera sido 0.00 en las evaluaciones que hacen a los académicos. O sea, yo quiero hacer otra cosa. Yo tuve la suerte de que con 27 o 28 años, no me acuerdo bien, saqué una plaza de adjunto numerario con 31 años, no, bueno, 32 recién cumplidos, hice una cátedra y como pude dedicarme a partir de ahí a hacer lo que quería, pues he hecho lo que quería, que es lo que a mí me gusta, y he sido libre. No creo que se pueda decir que he sido un vago o que no haya tenido productividad o que no haya tenido trascendencia lo que he hecho, porque he vendido miles de libros y muchos de ellos pues creo que han sido influyentes, y he abierto campos de investigación que, insisto, con los criterios de evaluación que de hoy día ya sé yo que no valen nada. Pero bueno, cada uno puede dedicarse a lo que Sí, quiera, ¿no? O sea que yo creo que hay que valorar eso. Pero en fin, es que es un asunto que ya además en el estado, en el estadio en el que estoy de mi carrera académica, ya muy próxima a ir terminando, es que no me paro a pensar en eso. Yo hago lo que quiero, he tenido la suerte de ser libre en la vida y también, por supuesto, y sobre todo en mi actividad profesional y académica, y eso pues que para mí sí, es no, un claro, privilegio. para ti es un privilegio y entiendo que no, ya no sea una cuestión, ¿no? que te preocupe demasiado, porque como dices, bueno, pues ya lo has hecho y ya estás, digamos, más de salida. Pero claro, sí que entiendo que te parezca preocupante porque, claro, como decíamos, al final se prima, ¿no? La mediocridad a la hora de tratar de... Bueno, yo no digo mediocridad, Bueno, porque no evidentemente digo que no no se son hagan buenos mediocres. trabajos, pero como tienes esa necesidad de publicar, al final es más fácil, o como tú dices, ¿no? Enfocarse en artículos más pequeños que sean de un tema que sabes que hay demanda y escribir sobre eso varios artículos que así te van a contar como varias publicaciones, en lugar de, como tú dices, dedicarle igual 5 años Claro. a estudiar algo muy en profundidad que al final va a contar, pues eso, pues lo mismo que un pequeño artículo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo de mediocridad no quiere decir que el trabajo sea malo. Sí, bueno, hemos visto ahora estas últimas semanas el escándalo, ¿no? De académicos que son contratados por Rafael Luque Arabia hace poco, sí. Saudita, ¿no? Y nos enteramos de gente que está publicando cada 37 minutos un artículo, ¿no? O sea, es una Sí, cosa pero que por eso, no tiene de una sentido, cuestión ¿no? concreta, en el caso es una universidad cercana a la que estás tú, ahí en Córdoba, ¿no? Era el caso de Rafael Luque y sí, es que hace poco hice un estudio sobre esto y sí, y claro, salía sobre los artículos, me refiero, sobre el campo en el cual escribía, era un campo con mucha demanda, como era el de la química sostenible o la química verde. Entonces, bueno, pues eso, se escoge un tema sobre el cual hay demanda y entonces se escribe mucho sobre eso porque hay demanda. Hablo de que esto puede ser un problema porque al final... Pero perdona, por mucha demanda que haya, escribir un artículo cada día o cada 2 o 3 días, eso no es un problema de demanda, es que hay algo. Sí, bueno, aparte de que sí, ese grado de, digamos, periodicidad puede ser ya un poco extraño. Pero eso, detrás de ese trabajo tan, digamos, un poco profundo, ¿no? Pues sí que puede haber un problema porque yo entiendo que eso, digamos, que responde a unos incentivos cortoplacistas
que evitan, como planteábamos, ¿no? Que se dedique un trabajo pensando más en el largo plazo, tanto de la investigación como del avance del pensamiento y demás. Y ya con esto me gustaría introducir lo del FMI, en el sentido de que también dentro del FMI, también dentro de los bancos centrales, dentro del Banco Mundial, se puede también ver cómo es es ese deseo del corto plazo, esa búsqueda del beneficio en el corto plazo, lo que puede motivar muchas de sus políticas, que al final, bueno, pues sí, pueden traer pan para hoy, ¿no? Pero eventualmente hambre para mañana. ¿Puedes hablar un poco de la cuestión del FMI y, si quieres, comentar un poco la premisa de ese artículo que escribiste? Bueno, este último artículo creo que te refieres a uno en el que yo señalaba que el propio Fondo Monetario Internacional, vamos, economistas que trabajan en el Fondo Monetario, habían realizado una investigación en la que se ponía de relieve que las políticas que había propuesto durante algunos decenios el Fondo Monetario Internacional, que no habían tenido los resultados que el Fondo Monetario Internacional decía que iban a tener. Algo que muchísimos economistas habían puesto de relieve cuando empezaron a formularse esas políticas y a lo largo del tiempo cuando se iban aplicando. Eso es un acto en fin, de honestidad intelectual por parte de quien haya firmado ese artículo, de quien lo ha firmado, pero lo que quizás yo decía en el artículo, a pesar de eso, el Fondo Monetario Internacional sigue insistiendo en ese tipo, no solo el Fondo Monetario Internacional, sino otros organismos, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que el Fondo Monetario Internacional en concreto es un caso muy preclaro de cómo no se debería hacer economía, analizar la economía y hacer propuestas de política económica. Años después de la crisis de 2007-2008, un organismo independiente en Estados Unidos evaluó el comportamiento, los análisis que había realizado el Fondo Monetario Internacional antes, durante y después de aquella crisis financiera. Yo lo he comentado en algunos libros míos y también en algunos artículos. Esa auditoría, una auditoría independiente, mostró que el Fondo Monetario Internacional no es solo que se equivocara, que eso todo el mundo lo vio, que se había equivocado, sino que desmenuzó, desentrañó las causas de esos errores. Y en su auditoría señalaba, no voy ahora a extenderme, quien quiera verlo lo puede ver porque está publicada y simplemente con poner en un buscador en inglés auditoría del Fondo Monetario Internacional, crisis financiera o gran recesión, pues le va a salir, ¿no? En esa auditoría se decía que el Fondo Monetario Internacional había utilizado modelos equivocados, que había dejado fuera variables esenciales, que no había tenido en cuenta la realidad, que tenía sesgos de conocimiento porque no contemplaba aquellos elementos que salían fuera de su encuadre ideológico, que había omitido consideraciones esenciales para estudiar la realidad económica, en fin, una multitud de errores que tenían que ver, como digo, con el tipo de metodología que se utiliza, pero también con sesgos, es decir, con prejuicios, con ideas preestablecidas que nublan el conocimiento. Y eso le ha ocurrido siempre al Fondo Monetario Internacional, le sigue ocurriendo, y por eso se hacen políticas o hacen propuestas de políticas económicas que luego la realidad, como ellos mismos han tenido que reconocer, no producen el efecto que dicen que van a producir. Pero eso sí, y ahí está la clave de la cuestión, porque lo que ocurre es que esas políticas no generan el efecto benéfico que dicen que se van a producir, que van a aumentar el crecimiento, que va a disminuir la deuda, que van a disminuir la pobreza, que va a mejorar la estabilidad financiera. No, es que esas políticas, la realidad demuestra que no han sido capaces de generar más crecimiento, que han hecho que aumente la deuda, que han producido más inestabilidad financiera, más pobreza, más deterioro económico, en fin,
desde ese punto de vista, que es el importante, han sido un fracaso, pero eso sí, han sido extraordinariamente beneficiosas para determinados intereses económicos, para las grandes empresas, para las grandes multinacionales, para los fondos de inversión, para los bancos que se benefician de la deuda o incluso para las grandes potencias, que son las que, en concreto Estados Unidos, controlan literalmente hablando, porque en Estados Unidos no se puede, perdón, en el Fondo Monetario Internacional no se puede tomar una decisión de envergadura sin el expreso acuerdo de Estados Unidos, que tiene derecho de veto. Y por tanto, claro, lo que ocurre es que no, el problema es que no es solo que estén equivocadas, es que, digámoslo así, que están equivocadas a favor de. O sea, es que es un engaño, es que es una verdadera estafa intelectual, porque son políticas que el análisis empírico ha demostrado que no responden a la realidad, que no producen el efecto que tienen que producir, que son muy dañinas para la economía nacional donde se aplican, para la economía internacional y también para las personas. Y sin embargo, a pesar de la enorme evidencia que hay sobre eso, se siguen aplicando. ¿Por qué? Pues porque sí, que son muy beneficiosas para unos determinados intereses. Breve pausa para hablaros de una cosa y luego de otra cosa. La primera cosa es que si quieres sentirte poderoso, puedes tomarte, no, si quieres sentirte poderoso, lo que puedes hacer es empezar a tomar la responsabilidad de almacenar tu Bitcoin por ti mismo. Y es que si tienes un monedero frío, si tienes uno de esos USBs, que se parecen todos mucho realmente, que no son conectables a internet, donde puedas almacenar tu Bitcoin, encontrarás, descubrirás, notarás que la vida pasa a ser un poquito diferente, notarás que esa responsabilidad añadida en tu vida no te hace más débil o no te hace sentir más vulnerable, al revés, esa responsabilidad te hará sentir más poderoso, que creo que es una sensación que si no has vivido aún, pues merece la pena. Para hacer esto más sencillo, yo os recomiendo comprarte una Bitbox. Una Bitbox es uno de esos monederos fríos, uno de esos hardware wallets que llaman, que patrocina este espacio, estos podcasts. Y recomiendo la Bitbox porque es muy fácil de usar. Yo no soy técnicamente muy capaz, pero la Bitbox ofrece todas las características, capacidades, facultades de los monederos más avanzados del mercado, al tiempo siendo muy sencillo de usar. Y si vas a la descripción de este podcast y usas el enlace que está ahí, encontrarás además un descuento en su compra. Y la segunda cosa que quería yo decir, ¿no?, después de la primera, es que estoy tratando de mejorar la experiencia de los Patreons. Sabes que tú puedes ser Patreon, ¿sabes? Si tienes 5 euros al mes que quieras donarme gracias a mi trabajo, pues puedes hacerlo a través de patreon.com/un podcast sobre Bitcoin. Y estoy planteando la posibilidad de ofrecer más valor a estos Patreons. No será difícil porque hasta el momento presente no reciben nada. Y una de las cosas que me estoy planteando es compartir esos podcasts que hago conmigo mismo, no como el de hoy, que es una entrevista, sino esos que hago yo solo, compartir el texto y mis comentarios al respecto del texto finalmente elaborado. No sé, si opinas que es buena idea, puedo empezar a hacer esto y así ofrecer un poquito más de valor. Si te gusta la idea de Patreon, pues puedes donarme dinero por ahí. Y ahora sigamos con Juan. Sí, desde el punto de vista, como comentaba, de los libertarios o bitcoiners, esto es algo que no gusta, esta figura no gusta, no sé, porque voy a simplificarlo mucho, ¿no? Pero básicamente se plantan en la economía que sea y ofrecen la posibilidad de, oye, os damos un préstamo a unas condiciones favorables, lo cual endeuda al país y luego digamos que le plantean un plan, ¿no?, que planifique la economía durante los próximos 5 años para que de esa manera pues, se pueda sacar adelante ese crecimiento y de paso devolver esa deuda. Cuando ese plan falla, lo que provocas es que haya que pedir más deuda todavía y entonces incrementar esa deuda, lo cual al final lo que hace es convertir a esos países en dependientes del FMI y de lo que sea que el FMI les diga que tiene que hacer, porque una vez que ya estás metido en esa rueda de deuda, la única manera de salir es con más deuda. Pero claro, acceder a esa deuda
pone o obliga, digamos, a esos países a aceptar lo que el FMI les diga que tienen que hacer. Entre las cosas que les puede obligar a hacer es, bueno, pues dirigir la economía hacia cierto lugar, ¿no? O arreglar, atacar, digamos, un aspecto de la economía como puede ser el de la alimentación, ¿no? Conseguir que en lugar de producir según qué cosas, producir otras, y eso que no producen, pues importarlo, ¿no? De no sé qué sitio. O dedicar a las exportaciones para que así países, como comentabas, ¿no? de Occidente puedan tener acceso a esas exportaciones de una manera más económica. Esto es algo que trata muy en detalle Alex Gladstein en un libro que publicó hace poco sobre el FMI y su impacto en las economías en vías de desarrollo. Y sí, bueno, igual lo he resumido un poco demasiado, pero es así un poco la idea, ¿no? Sí, sí, el Fondo Monetario Internacional, como su propio nombre indica, es un organismo, un fondo que dispone de recursos y que atiende las necesidades de financiación de países con problemas de inestabilidad y de pagos. Entonces, la clave del asunto es que cuando un país recurre al Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario Internacional presta ayuda condicionada. Y esa condicionalidad es o consiste en que el país que recibe la ayuda pues queda obligado a llevar a cabo determinadas propuestas de política económica que son las que le impone el Fondo Monetario Internacional y que responden como a esos principios que he dicho antes, que básicamente es pues, privatizar todo, liberalizar la economía, abrir las puertas al capital extranjero, acabar con los servicios públicos, devaluar la moneda, sustituir la producción orientada al mercado interior por la exterior, en fin, lo que has señalado, con la supuesta idea de que de esa manera se va a generar crecimiento y de que de tal forma se van a generar ingresos y se va a poder pagar la deuda. Pero lo que ocurre es que eso no se produce, no se genera más crecimiento, no se generan más ingresos y una mayor parte de los que se generan salen fuera de la economía, de tal manera que lo que hace es que lleva a esos países a encadenarse a una espiral de deuda impresionante. Esa es la realidad de las ayudas que presta el Fondo Monetario Internacional. Hace poco leí un libro, esto te lo comenté antes de la entrevista, que se llama The Paradox of Choice. Es un libro que escribieron dos autores, creo que observaron cómo crecían algunas economías en África. Y usaban un par de ejemplos muy concretos, uno de una empresa de telecomunicaciones y otro de otra empresa. Y básicamente lo que planteaban era que, a diferencia de lo que puede fomentar organismos como el FMI y el Banco Mundial sobre cómo debe crecer la economía, sobre cómo debe funcionar para generar riqueza, lo que estos autores habían visto era que había otros modelos de crecimiento, básicamente, que permitían crear riqueza, ¿no? Y eran modelos de crecimiento que eran muy particulares a la situación en la cual se encontraba cada país. Y es que lo que básicamente argumentaban era que si tú estás en un país que, bueno, como cualquier país tiene sus particularidades, pues el tú dejar que ellos creen sus economías y sus negocios y que inviertan dentro de sí mismos y lo hagan de la manera en la que ellos estimen que es conveniente, pues va a generar más situaciones de riqueza, va a generar mejores negocios, que el tratar de implantar un sistema que ha funcionado igual en Alemania, pero que en Nigeria o en Sudán igual no puede funcionar en el punto en el que está. Y que no se trata simplemente de, no, os doy dinero y ponéis autopistas y entonces ya funcionáis, sino que lo que acaba provocando eso es que sí, se crean autopistas, pero se crean mal, luego no funcionan, luego no se invierte en ellas, entonces al final se acaban olvidando y perdiendo y no terminan creando ese crecimiento que como vemos no se produce. Entonces, en tu opinión, ¿qué alternativas habría para favorecer el crecimiento que no tengan en cuenta o digo que no incluyan al FMI? Bueno, en primer lugar, quizá habría que plantearse si el objetivo del crecimiento es el objetivo que realmente hay que privilegiar o en el que hay que centrar cualquier estrategia de mejora de la situación económica de un país. Porque puede ocurrir que sea un crecimiento sostenido sobre pilares
que a medio o largo plazo empobrezcan la economía, que destruyan sus recursos y que no se pueda mantener a medio y largo plazo. O sea, el crecimiento es uno de los... El crecimiento como forma de resolver cualquier problema económico es uno de los grandes mitos de la economía convencional, sobre todo porque el crecimiento se mide a través de la evolución del Producto Interior Bruto, que como yo le digo a mis estudiantes y como dice su propio nombre, es una magnitud extraordinariamente bruta, porque lo mismo cuantifica la creación de riqueza que la destrucción de riqueza. Cuanto más accidentes de tráfico, cuanto más desastres haya, cuanto más contaminación haya, más va a crecer el Producto Interior Bruto, porque tendrá que haber una actividad monetaria para hacer frente a esos desastres. ¿Quién diría que ese crecimiento es un crecimiento deseable, ¿no? Entonces, la primera cuestión que tendríamos que quizá poner sobre la mesa es la determinación del objetivo al cual se tienen que orientar las políticas económicas, no solo al crecimiento, porque, como digo, el crecimiento, sin consideraciones de sostenibilidad, sin consideraciones de distribución, pues puede ser un crecimiento que dé más problemas de los que aparentemente puede resolver. Eso por una parte. Pero es que incluso, dejando eso a un lado, que no hay que dejarlo, muchos organismos internacionales incluso, y por supuesto multitud de economistas, han puesto de relieve que hay estrategias alternativas a las que ha puesto en marcha el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que han funcionado mejor, que han tenido resultados más positivos, más eficaces, desde el punto de vista, digámoslo así, estrictamente económico, incluso desde el punto de vista del crecimiento del Producto Interior Bruto, pero también, sobre todo, desde el punto de vista de otros indicadores o de otras consideraciones que también se deben tener en cuenta. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional suele basar su estrategia, la estrategia que recomienda a los países a los cuales, entre comillas, ayuda, en una apertura prácticamente total y generalizada de sus economías. Podríamos decir que el modelo, el tipo de estrategia de crecimiento que impone, iba a decir que propone no, pero que impone, es de crecimiento exógeno hacia el exterior. O sea, abra usted sus puertas, deje que vengan los capitales, no se dedique usted a producir para sus habitantes, para su mercado, deje esa producción, no produzca patatas, arroz, bananas para su pueblo, para sus habitantes, no se dedique a una pesca de pequeño alcance y oriéntese a producir para la exportación, para vender a los mercados internacionales. Y además, como a usted le interesa vender lo máximo posible, pues lo que debería hacer además es devaluar su moneda. O sea, bajar el valor de su moneda en relación con lo demás para que sea más favorable y más fácil colocar sus productos en el exterior. Claro, como eso se lo propone a todos los países, la verdad es que está haciendo una jugarreta, porque si fuera un país solo, por ejemplo, por mencionar el último caso, ¿no? O la última medida, si fuera solo un país el que devalúa, podría tener ventaja competitiva, pero si el Fondo Monetario Internacional le dice a todos los países que están en un mismo ámbito, ¿no? En una misma superficie, que tienen que devaluar, pues entonces lo que les está diciendo a todos es que vendan más barato y va a conseguir que los países más ricos o las empresas que compran esos productos los puedan obtener
más baratos, pero no va a aumentar los ingresos de ese país, ¿no? Hay una película que a mí me gusta poner a los estudiantes y que yo recomiendo a quien quiera conocer, porque más que no es solo una película, en realidad es una película documental, ¿no? O sea, que está basada en hechos reales, que yo recomiendo para hacerse una idea muy fiel de la naturaleza de estas políticas, que se llama La pesadilla de Darwin, en la cual se comprueba los efectos que tiene sobre un país la sustitución de los recursos naturales y de la producción orientada al mercado interior por una producción orientada hacia el exterior. Y se ve en ese documental, que yo, insisto, recomiendo, una hora y poco, pues con hechos reales, el efecto. Entonces, a diferencia de ese modelo de crecimiento orientado hacia el exterior, la UNCTAD, es decir, la Oficina de las Naciones Unidas, que se encarga del comercio internacional, ha mostrado que estrategias basadas en el desarrollo de los mercados internos son estrategias que hacen frente mejor a los problemas económicos, a la inestabilidad, a las crisis, y que ayudan en mayor medida a generar ingresos y a producir un mejor rendimiento económico. El Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas lleva, yo creo que ya casi 30 años, realizando informes, promoviendo políticas para generar desarrollo y nuevas formas de actividad en multitud de países. Y sus estudios, sus informes, muestran claramente, con datos, o sea, con la realidad por delante, que si en lugar del crecimiento como único y exclusivo objetivo se persiguen objetivos como el aumento no solo del PIB, sino del PIB per cápita, y también otros de desarrollo social, si en lugar de privatizar y de darle un privilegio desorbitado a los capitales y a los mercados, se combina la actividad del mercado con una adecuada intervención pública que mejore el capital social y que ayude a las empresas autóctonas, si se llevan a cabo políticas de redistribución que frenen la concentración de la riqueza, si se conjuga la orientación hacia los mercados globales con políticas de cuidado y desarrollo de los mercados locales, de la actividad económica local, si se cuida el medio ambiente y no se considera como algo que no forma parte de las estrategias del crecimiento, si se cuida de los grupos más vulnerables. Por ejemplo, estoy señalando algunas de las propuestas que en muchísimos informes el PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha puesto sobre el papel como políticas que han tenido efectos positivos, no propuestas teóricas, sino que, como decía en un informe creo recordar que era 2013, el desarrollo funciona. O sea, se puede conseguir no solamente crecimiento, sino crecimiento incluso del Producto Interior Bruto, pero de otra manera, sostenible, respetuoso con el medio ambiente, generador de igualdad, de equilibrio, generador de ingresos que se quedan en la propia economía, que aumenta el capital social y los recursos, ¿no? O sea, el PNUD ha enseñado cuáles son otros caminos alternativos. Por lo tanto, claro que los hay, es que los hay, y la experiencia además nos dice que funcionan. Funcionan mejor que las propuestas políticas que ha llevado a cabo el Fondo Monetario Internacional. Y es que además a mí me parece que esos caminos, ¿no?, que plantea
en este caso, ¿no? La ONU comentabas, bueno, creo que son los caminos tradicionales que efectivamente acaban llevando a esa situación de mayor igualdad, de mayor bienestar y de mayor riqueza en cualquier sociedad. Al final, cualquiera de los países que nos encontramos hoy, digamos, con una capacidad de crecimiento digamos, en un estadio de crecimiento mayor, ha pasado por esas fases en las cuales se ha centrado primero en su economía y luego ha ido, bueno, pues, produciendo algo bien y trabajando con los mercados internacionales, lo cual sí ha podido, pues eso, a incrementar el nivel de riqueza que produce. Pero me parece que es el camino normal. O sea, no creo que de nuevo sea una cuestión de que estemos reinventando la rueda, es simplemente pues que seguir ese sistema, digamos, más planificado que puede tratar de implantar el FMI o el Banco Mundial, pues claramente no funciona, igual que no funciona en ningún caso la planificación de una economía. Has comentado el tema del PIB, yo el tema del PIB tampoco lo veo nada claro. Has dicho que mide tanto la producción como la destrucción. Es más, puedes tener una situación en la economía en la cual tienes una inflación brutal y la gente vive cada vez peor, pero el PIB estaría por las nubes, porque medido en términos monetarios, bueno, eso parecería que está creciendo enormemente, pero no así la calidad de vida de las personas. De nuevo, también eso me engancha un poco con el tema del el enfoque hacia el comercio exterior, en el sentido de que estos países devalúan su moneda, pero luego tienen que participar en los mercados internacionales en dólar, lo cual, bueno, pues claro, no les da una ventaja a largo plazo. Por eso estas políticas que decían que eran políticas que el Fondo Monetario Internacional recomendaba, imponía para reducir la deuda, pues lo que han hecho, eso es indiscutible, no hay manera de contrastar, de negar eso. Lo que han producido es un mayor aumento de la deuda. Y eso no es chocante, porque es que eso responde a lo que decíamos hace un momento, y es que el Fondo Monetario Internacional en realidad no es que se equivoque, es que el Fondo Monetario Internacional se coloca uniforme, plagado de sesgos del conocimiento, de prejuicios ideológicos y de errores analíticos, que casualmente al final lo que hacen es favorecer ¿qué? El negocio de los bancos, que es la deuda. El Fondo Monetario Internacional se pone de los nervios, se dice que hay que combatir la deuda y que tal, pero al final las políticas que hace son las políticas que convienen a los bancos internacionales, que es el aumento de la deuda, porque la deuda es un negocio, es el negocio de los bancos. La gente termina equivocándose porque, claro, a base de que te digan tantísimas veces, bueno, es que la deuda, es que vivimos por encima de nuestras posibilidades, es que los gobiernos no saben, no. O sea, la deuda es un negocio. Es el negocio de los bancos. Los bancos crean dinero de la nada cada vez que dan un préstamo. Imagínense. Cualquiera que tuviera un negocio que funciona de esa manera. Puedo dar la cantidad de dinero que quiera prácticamente, creando dinero de la nada, y gano dinero así. Pues quien tenga ese privilegio, lógicamente no va a dejar de usarlo, ¿no? Y si va mal, te rescatan, además. Y si te va mal, porque además son unos irresponsables y todo ese dinero inmenso que ganan lo dedican a invertir en productos súper arriesgados, pues encima mucho peor, ¿no? Creo que tenemos poco tiempo y me gustaría preguntarte un par de cosas al respecto del crecimiento de la deuda, y es que no es algo que hayamos visto en países que dependan fuertemente del FMI, sino que también, como comentabas en tu último libro, creo que es, también hablabas de la cuestión del incremento de la deuda y concretamente la cuestión de la inflación. ¿Hasta qué punto tú crees que están relacionadas ambas? Bueno, yo creo que la inflación actual, como yo creo que siempre, como siempre ocurre con la inflación, es el resultado de un pulso.
es el resultado del pulso que tienen los sujetos económicos para apropiarse de una mayor parte de la tarta, ¿no? Por así decirlo, porque al fin y al cabo los precios lo que indican es lo que va a meterse en el bolsillo el vendedor final. Y a lo largo del proceso de producción de los bienes, pues lo que hay son sujetos que van contribuyendo a esa producción y que van tratando de ser retribuidos en la mayor medida de lo posible. Y esa mayor retribución que pueden conseguir unos u otros, dependiendo de su poder de negociación y de decisión, genera costes en diferentes momentos, en diferentes fases y con diferentes cuantías. Cuando hay un equilibrio y cuando la economía permite obtener beneficios, digamos, considerados, digamos, satisfactorios, sin necesidad de generar una guerra por el reparto, pues los precios más o menos se mantienen con cierta estabilidad. Pero cuando alguna circunstancia obliga o permite que alguno de los sujetos pueda obtener ventajas en esos procesos de reparto, pues entonces los precios tienden a subir. O sea, yo creo que esa es la causa básica que está en el fondo de los procesos inflacionarios, que luego se traduce pues en causas más concretas que pueden tener con la oferta y con la demanda. En otras ocasiones, también tiene que ver ahora con ello, pues son algunas circunstancias sobrevenidas. Si, por ejemplo, hay un colapso, un bloqueo en la oferta, porque no se pueden producir todos los bienes que se están demandando en los mercados, pues lógicamente los precios van a tender a subir. Si además pues ha habido en algunos países una explosión de gasto de dinero en el bolsillo de la gente que va a comprar los productos que no están en el mercado, entonces van a subir los precios. Si además estamos ante un cambio climático que genera muchos costes para hacerle frente, pues eso va a presionar los precios. Si hay una guerra y una invasión de Ucrania que involucra a dos países que tienen una parte muy importante en el comercio internacional, pues lógicamente eso va a afectar a los precios. Quiero decir que hay en esta ocasión, como seguramente casi siempre, diferentes circunstancias que intervienen sobre los precios, que influyen sobre los precios. Y cuando se da una especie de tormenta perfecta, pues entonces ya eso produce una inestabilidad, en este caso una subida de precios importante. La deuda afecta, pues también, porque la deuda al fin y al cabo, pues es un coste, ¿no? Yo creo que en este caso, quizá la deuda, dentro de lo que cabe, no ha sido posiblemente el factor más decisivo originariamente a la hora de desencadenar la inflación, pero por ejemplo sí que está ya empezando a tener influencia, ¿no? Porque sobre todo muchas empresas están notando cómo suben sus costes financieros al haber subido los tipos de interés. Pero creo realmente que quizá el incremento de la deuda, que es muy peligroso y que es un problema que habría que analizar quizá un poco al margen de esto, desde el punto de vista de la inflación posiblemente no haya sido el más determinante en este último proceso inflacionario. Para terminar, en este podcast, bueno, en particular, ¿no? El tema de los bitcoiners, como yo, encontramos que es la pérdida de valor del dinero, ¿no? La que acaba perjudicando al ciudadano y que en esa medida es, digamos, en la que procesos inflacionarios como el de ahora son muy malos, ¿no? Para el ciudadano de a pie. Tú comentaste en un libro sobre la renta básica que en algún momento sería posiblemente necesario ayudar al ciudadano, digamos, con una renta básica. Si no es a través de un dinero que, digamos, permita al ciudadano mantener su ahorro, es decir, un dinero no inflacionario como podría ser Bitcoin o podría ser el oro, ¿cómo se podría proteger al ciudadano de situaciones como esta en las cuales, bueno, la inflación puede acabar con tu ahorro? Bueno, a ver, el Bitcoin o el oro están teniendo
sufriendo una subida inflacionaria mucho mayor que la mayoría de los bienes. O sea, bueno, yo en el libro que escribí sobre la renta básica, en realidad yo no proponía la renta básica. Yo hice un libro para estudiar y explicar qué es la renta básica, qué argumentos a favor y en contra se pueden y se han utilizado, qué mecanismos de financiación, qué efectos puede tener. Y mi balance, la verdad es que es, digamos que, difícil, ¿no?, de pensar que se cae en un sitio o en otro, ¿no? Me llevaría tiempo, digamos, hacer un resumen de mi libro, lógicamente, un libro de casi 400 páginas, ¿no? Pero creo que la renta básica universal tiene muchas ventajas en comparación con otros mecanismos de ayuda, tiene también algunos inconvenientes, sobre todo vinculados con determinadas formas de financiación, ¿no? Pero bueno, digamos que yo no soy un defensor incondicional, ni mucho menos de la renta básica, ni yo creo que hay, entre las cosas, hay otras cosas que había que plantear, ¿no? Yo creo que el proceso de la pérdida de valor del dinero, pues es un problema, como digo, que en primer lugar no es exactamente el problema. O sea, no es la subida de precios de los bienes y los servicios no tiene que ver solo con la pérdida de valor del dinero. Es que la pérdida de valor del dinero es consustancial a la subida de precios. Pero no se puede decir que la subida de precios tenga como origen la pérdida de valor del dinero. O sea, eso es como decir, ¿por qué hay una inundación? Porque ha subido el caudal del río. Hombre, claro, es que es eso, ¿no? O sea, es que la inundación no se produce si no sube el caudal del río, ¿no? Evidentemente, ¿no? Van juntos. Lo que hay que preguntarse es qué ha originado la subida del caudal y por qué esa subida del caudal genera una inundación, ¿no? Son dos problemas diferentes. Y yo creo que la subida de precios que lleva consigo la pérdida de valor del dinero tiene que ver con otras cuestiones. O sea, no solamente con ese aspecto monetario. Sí, bueno, desde aquí lo uno bastante porque, por lo que comentabas antes, ¿no? Al final el banco tiene la capacidad de crear dinero, el hecho de tener unos tipos de interés muy bajos favorece, digamos, esa actividad crediticia, lo cual crea más dinero, esa mayor cantidad de dinero en los bolsillos de las personas puede encontrar su camino hacia el mercado, donde se va a encontrar pues, con el mismo o igual una menor cantidad de bienes, ¿no? Debido a casos extraordinarios como puede ser una guerra, que al final lleven o que tengan como efecto esa inflación. Bueno, como tú dices, claro, es una cuestión de que son varios elementos y habría que ver exactamente el peso de cada uno de ellos. Bueno, quiero aparentar ser cuidadoso con tu tiempo, ya te he quitado bastante, así que muchas gracias, Juan, por tu tiempo. Igual en el futuro, como veo que eres muy prolífico, podemos hablar de alguna de estas cuestiones más en detalle. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Espero que haya sido de algún interés y por lo menos haber despertado la curiosidad y sobre todo la duda, porque yo creo que si estamos carentes de algo en estos tiempos es de duda, ¿no? O sea, habla uno con cualquier persona y solamente tiene afirmaciones y seguridades, ¿no? Claro, porque si no se mueve uno nada más que en el espacio intelectual, reflexivo de sus propias ideas, pues no hay sitio para la duda. Pero es muy importante acercarse a los hechos no solamente desde nuestro particular punto de vista, sino estando abierto a lo que piensan personas que están en otras posiciones distintas a nosotros. Es impresionante cómo se ha perdido esa capacidad, cómo nos han atontado, cómo nos han descerebrado y cómo nos han hecho seres irreflexivos. Y de ahí esa polarización tan grande, esa falta de debate, de diálogo, de capacidad
de poner en común las ideas y de llegar a conclusiones que sean compartidas, ¿no? Porque nadie puede pensar que, bueno, todo el mundo puede pensar y de hecho se piensa, pero es muy ingenuo pensar que uno es el portador de la verdad, del análisis correcto, ¿no? Entonces, esa incapacidad para dudar del propio pensamiento, para poner en cuestión nuestra particular convicción y para entender que la realidad está ahí, fuera de nosotros, y que muchas veces, si la contempláramos, no solo desde nuestra particularísima perspectiva, encontraríamos una realidad diferente. Entonces, hay que moverse, hay que ver otras perspectivas, hay que ponerse en el punto de vista de otras personas. Desgraciadamente, eso es una patología. El no hacerlo, ¿no? Es una patología que ya conforma la peor pandemia mental de todos los tiempos. Y yo no sé, la verdad, cómo vamos a salir de ahí, porque hemos llegado a un momento en el que, como decía Noam Chomsky, la gente no cree en los hechos, ¿no? Y entonces, si los hechos que tengo delante, si la realidad que tengo delante no es conforme a mis ideas, los hechos serán los que están equivocados, ¿no? Y eso es un drama. A mí es algo que me preocupa de una manera extraordinaria. El debate social, el debate político, incluso el debate académico que se lleva a cabo al margen de la realidad, o sea, el que se pueda estar mintiendo de una manera tan permanente, tan continuada, que no haya rendición de cuentas, que no se tenga presente el conocimiento científico, la realidad de los hechos, porque hay hechos. Podemos diverger sobre la interpretación o sobre la percepción, pero los hechos son hechos y no se puede alterar la realidad, ¿no? En fin, eso es muy preocupante, eso es lo que a mí realmente hoy día me preocupa más. A mis alumnos en clase siempre los llamo a que reflexionen, yo siempre les digo dudar, y del primero, de mí, o sea, ponerme en duda desde el primer día, porque yo vengo aquí no a convencer a nadie, no a transmitiros un pensamiento, sino a enseñaros a dudar. Y esa capacidad de duda está convirtiéndose, como decimos los economistas, en un bien escasísimo. Y eso es un problema muy grande. Así que muchas gracias por invitarme y simplemente, como digo, pues yo espero haber podido contribuir a que alguien que nos haya visto dude un poquito. Gracias, Juan. Bonitas palabras. Un placer. Me ha gustado la charla con Juan. No es muy común ver en España voces que estén en contra de lo que plantea, de lo que hacen organizaciones como el FMI o el Banco Mundial. Creo que es bonito ver un poco de rebeldía frente a lo que estas organizaciones, instituciones hacen. Yo no dudo de que ellas nacieran con un ánimo de ayudar. Al final, yo veo en todas ellas, también en los políticos en general, un deseo de ayudar. No obstante, ese deseo rápidamente se trunca, se convierte en algo muy diferente, algo muchas veces perjudicial, contrario a lo que buscaban inicialmente, pues los incentivos son los que son y eventualmente acaban provocando esto. Así que es bueno, creo, ver voces que hablan de este problema. Comentaba durante la charla el libro de Alex Gladstein, hace mucho sobre esta cuestión. Yo también, leyéndole a él, hice un podcast en su día sobre la cuestión del FMI y el Banco Mundial. En general, el crecimiento en los países se consigue de otra manera, se consigue, como hemos comentado durante la charla, se consigue pues con capitalismo, ahorro y trabajo duro, como dice Bastos, y no con que venga un señor con una cartera y te diga lo que tienes que hacer. Eso
acaba llevando dinero a los bolsillos inadecuados, destruyendo riqueza, empobreciendo y no consiguiendo lo que inicialmente se disponían o pretendían conseguir. Al final de la charla, como habéis visto, nos hemos enfrascado un poco en el tema del dinero, la inflación, y creo que es interesante ver cómo incluso, bueno, por una persona que encuentra o descubre o considera, ¿no?, lo perjudicial de la deuda y concretamente la deuda que viene de estas instituciones, pues tiene una idea acerca del perjuicio que esta deuda causa, que es diferente a la que podemos tener muchas veces los bitcoiners. Creo que ha quedado claro que los bitcoiners tenemos una predisposición a pensar que el dinero y la impresión del mismo tiene un papel más importante en lo que es la inflación y el coste para las vidas de las personas de lo que podría plantear el profesor en esta charla, pero creo que es interesante eso, tener en cuenta, ¿no?, que hay diferentes puntos de vista a este respecto y siempre tratar de encontrar esa mayor información, ¿no? Como he comentado al final, esa duda es importante tenerla siempre y no perderla, porque nadie tiene la respuesta y solo se llega a ella a través de conversaciones donde se optimice por la libertad de expresión. Así que, nada, después de escuchar esto, vete a hablar con tus colegas de estos temas, siempre es bueno. Y nada, recuerda que si quieres ayudarme, puedes hacerlo a través de Patreon, patreon.com/podcast sobre Bitcoin. Puedes comentarme qué te ha parecido esto en Twitter, @alberto_mera. Encontrarás un enlace también al profesor Juan Torres en el enlace en la descripción del podcast. Y recuerda que si quieres ayudarte a ti mismo, puedes hacerlo comprándote una Bitbox y también puedes hacerlo comprando Bitcoin a través de la aplicación de Relay. Así que nada, habiendo dicho todo esto, pasa un buen día y a cuidarse.